Quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. El único que es bueno, perfecto y eterno es el Señor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor y mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor y mi Salvador. Aleluya. La palabra del Señor dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor del Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias por estar reunidos aquí, Señor, a pesar de todas las circunstancias, porque tú cuidaste, Señor, nuestra llegada hasta este lugar. Prepara nuestro corazón para lo que tú quieres hablar, Señor, y que ninguno se vaya como llegó, Señor. Bonita la canción, nunca la había escuchado. ¿De dónde es? Marco Torres. Mi hija quiere participar de la reunión, entonces está despertando en el momento oportuno. Yo les voy a pedir a ustedes, chiquillos, que busquen en el Nuevo Testamento Efesios. Si la sacas, por más para que esté, mire todo, se va a quejar. Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Espero que este estudio no solamente sea para los que participamos acá, sino que también pueda llegar a otras vidas, porque el Facebook lo tenemos público, entonces lo puede ver cualquier persona. Efesios capítulo 5. En SoundCloud también está público, así que lo puede ver cualquier persona que lo vea. Entonces yo creo que este estudio pueda ser de bendición para no solamente para nosotros o los que no han venido, sino que también para cualquier persona que quiera escucharlo en internet. Bien, Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechando, ¿qué dice ahí? Bien el tiempo, porque los días son malos. Estos dos versículos los vamos a tratar de desglosar, vamos a tratar de introducirnos un poco más. Y yo les quiero hacer una pregunta. Menos para Celeste y para Soledad, sino para Poblete, para Katy y para Hugo. Díganme ustedes, ¿qué entienden ustedes por diligencia? Que uno hace las cosas a tiempo, sin esperar al último momento. Que uno hace las cosas a tiempo sin esperar.
El último momento. El último momento. Huguito, ¿quién tienes tú por diligencia? ¿Lo mismo que el...? No. ¿No? ¿No sabes? ¿Tú, Katy? Bien, Paulette, está más o menos cerca. Diligencia, ¿qué es, Sole? Ser diligente. Lo que dijo Poblete, no dejar las cosas para último momento, sino que estar pendiente siempre, también tiene que ver con preocupación, ser preocupado. Entonces, proactivo. si nosotros buscamos la definición de diligencia, dice que es una persona que hace las cosas con interés, es esmero, es rápido y hace las cosas con eficacia y con eficiencia. Eficiencia. Sí. Ahora, lo contrario a diligente es negligente. Negligente. Cuando dice, oye, eres negligente para hacer algo. Negligente es una persona que no tiene cuidado con lo que está haciendo, lo deja a última hora y no es rápido y también no es eficiente y no es eficaz. O no lo hace. ¿Sí? Típico chileno. No hace las cosas con cuidado. Típico chileno. Típico chileno que dice que somos negligentes. Entonces, aquí Dios dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Entonces, tomando esa palabra, si ustedes lo llevan a su vida, ustedes tienen que escudriñar en su corazón cómo andamos. Dice en el 4.º Salmo, dice, meditar en vuestra cama. Entonces, es necesario muchas veces sentarse y meditar las cosas que han sucedido en tu vida, las cosas que estás viviendo, y qué es lo que Dios quiere para tu vida. Tenemos que reflexionar. Entonces, aquí Dios habló por medio de este pasaje a mi vida, diciéndome primeramente a mí, esta palabra, primeramente antes que ustedes, es para mi vida y después para ustedes. Esto va para ambos lados. Dios me ha dicho que tengo que ser diligente en ver cómo está mi corazón. Entonces yo les quiero que ustedes examinen el día, qué es lo que hacen ustedes durante los 7 días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuánto tiempo le dedican a su familia? ¿Cuánto tiempo le dedican a los estudios? ¿Cuánto tiempo le dedicas tal vez a tu pololo, a tu polola? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios? Entonces tenemos que ver con diligencia cómo andamos. Dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días que vienen, jóvenes, son malos. Dice en Isaías, dice que en los últimos tiempos a lo bueno de Dios lo van a llamar malo y a lo malo lo van a llamar bueno. Entonces yo creo que la época que nosotros estamos viviendo, y sobre todo ustedes que son más jóvenes, es un tiempo difícil, es un tiempo complejo, porque ustedes van a ir en contra de la corriente, una corriente como piensa la gente, ustedes van a ir en contra de esa corriente. Entonces van a tener dificultades, van a tener problemas, pero lo importante es que no estamos solos, sino que tenemos al Señor con nosotros. Entonces, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Miren, Dios me ha dado la oportunidad Dios me ha dado la oportunidad de trabajar en diferentes lugares. He trabajado en un techo para Chile, he trabajado en Belén Educa, he trabajado en un colegio público, he trabajado en Duoc UC, he tenido la oportunidad de trabajar en empresas, y en todos lados donde Dios me ha puesto he visto que cada vez la maldad se ha multiplicado, pero tremendamente. Por ejemplo, me pasó, chicos, que estaba en el colegio y los jóvenes empiezan a decir unos garabatos terribles, y me pasó en Belén Educa, me pasó en el colegio acá donde estoy, pero lo curioso, lo que Dios me mostró, es que los jóvenes echan garabatos, pero no cualquier garabato, los medios rosarios de garabato, y estoy yo ahí presente, está mi compañero presente, y no nos tienen respeto. Llegó una inspectora general y la estudiante seguía diciendo garabatos. O sea, no tienen respeto ni por sus compañeros, no tienen respeto ni por los profesores, no tienen respeto por ninguna autoridad, ni tampoco por las mujeres. Yo les dije, oye chiquillos, acá hay damas, acá hay señoritas. ¿Y saben qué respuesta me dieron? No,
No sé. Me dijeron, yo dije, pero qué, ¿por qué actúan así, profe? Ellas son peores que nosotros. Entonces de repente yo empecé a escuchar a estudiantes, chiquillos, que me impresionó la manera de hablar. Eran, pero horriblemente hablando vulgarmente. Entonces yo empecé a ver, Dios me empezó a mostrar, ese es el futuro de Chile, ese es el futuro del país. Entonces empecé a ir curso por curso, estoy haciendo clases en la enseñanza superior, donde supuestamente la lógica es que los jóvenes son más maduros, pero me topo con la misma situación. Los jóvenes diciendo garabatos, no respetan la autoridad, reclaman por sus derechos, pero no quieren cumplir los deberes. ¿Entienden eso, los derechos y los deberes? Una persona que trabaja tiene derecho a que le paguen, pero si una persona que no trabaja, no tiene derecho a que le paguen, ¿cierto? Entonces una persona que trabaja, primero, ¿cómo es? Cumple su obligación. Cumple su obligación y Y tiene después el derecho de su para que le cancelen. Entonces, hoy en día la sociedad está horrible. Por ejemplo, veamos otro caso más. Chile está gobernado por muchas leyes, pero si ustedes se dan cuenta, cada vez las leyes las van cambiando. Una vez hacen una ley, pasa un tiempo, cambian la ley, después la vuelven a cambiar. En cambio, la ley de Dios nunca cambia. Y siempre cuando uno la aplica a la vida de uno, va a producir buenos frutos. Entonces, yo les quiero decir que ustedes se afirmen los pantalones, siéntense en su cama, reflexionen, escudriñen su corazón con diligencia cómo anda vuestro corazón y se van a dar cuenta que cada vez vamos de mal en peor. Yo estaba viendo un documental el día de ayer con Celeste sobre el planeta, ¿cierto? ¿Cómo se llama la película? La Tierra. La Tierra. ¿Quién la vio? Ese documental. ¿No sale un negro? De los animales. No, salen como los animales, hablan todo. Animal. Es como pareció ¿Qué Animal canal? Planet, ¿Qué canal? pero comentaba que el desierto cada vez se estaba agrandando, ¿cierto? Si lo puedes explicar tú, Avanzando. estaba avanzando el desierto. Por Por la el- desertización. Sí. Entonces, cada vez el planeta está sufriendo. Vemos que las cosas van de mal en peor. Ahora, hace poco en las noticias vieron que unos jóvenes entraron a una iglesia, sacaron a una imagen de Jesús, le hicieron pedazos delante de todo. Entonces yo digo, wow, o sea, estamos cada vez cero respeto. Pero había gente buena. Había un joven que estaba ahí sacando a los manifestantes que estaban rompiéndolo. Sí, pero si lo hablamos en proporciones, o sea, hay más gente mala que buena. Ahora, miren esto. Yo estuve viendo con Celeste en el canal 13, si no me equivoco, hay unas personas que van a otros países a ver si hay chilenos. No sé si lo han visto. ¿Cómo se llama el que vemos en Es que va así como mostrar la cultura y lo otro. Sí, sí, es como que muestra las culturas. Luego la... Se llama Fruto del País. No es recorriendo Chile. Bueno, No. es un programa en donde muestran a una persona que primero empezó a recorrer Chile, mostró Cosquecura, mostró hartos lugares. Y ahora se fue a Estados está el Unidos. Carlos Sánchez, parece. Parece que él es. Pero mira, fue a Estados Unidos esta persona y empezó a mostrar California, ¿cierto que lo vimos? San Francisco empezó a mostrar toda la cultura de Estados Unidos, todo sumamente bien, pero de repente, ojo con lo que les voy a decir. Mostró Las Vegas. ¿Cómo? Mostró Las Vegas, después me acuerdo. Y Mm. Florida parece. Sí, me parece que sí. Pero mira, el caso es que esta persona fue a Estados Unidos, San Francisco, y en San Francisco hay una cultura de libertad sexual, en donde todo lo que es homosexual, lesbianismo, transexual, todo es así normal. Entonces, cuando este caballero estaba mostrando eso, apareció una persona en San Francisco desnuda Con una guitarra. con una guitarra y en las partes íntimas tenía un calcetín. Era un hombre, tenía un calcetín y estaba caminando así y nadie le decía nada. Y yo empecé a ver eso y había niños caminando. Y todos lo vi, el hombre mostrando todas sus partes íntimas, entonces es como todo, ¿cómo se dice? Todo normal. Dijo, es un vecino de acá. Es un vecino de acá y entonces cada vez ustedes se van a dar cuenta que si yo le dijera a esa persona que se vista
¿Usted sabe lo peor que le pueden hacer a un judío es desnudarlo? Si yo le dijera a esa persona, oye, cúbrete porque hay niños acá, ¿sabe lo que me harían? Me harían pedazos, pues me demandarían. Fue hace poco una persona que se cambió el sexo y lo conocí, fue al colegio, lo saludé y él empezó a decir que era normal, que los jóvenes tenían... Yo empecé a escucharlo y yo le dije, oye, en otros países hay jóvenes personas adultas que se acuestan con niños. En Holanda. Y yo le dije, ¿qué opina usted de eso? No, que está mal, pero si se aman. Entonces él mismo se contradecía porque decía que se amaban a los demás, que era normal, no, o sea, decía que... Hay ciertas cosas que eran para él como normal Sí, y otras o sea, las juzgaba. este mundo está vuelto al revés. Entonces, los tiempos que vienen, dicen las escrituras, son malos. Ahora, fírmense los pantalones porque esto de la homosexualidad va a crecer, ¿cómo se dice? Fuertemente. A tal punto que el que yo estoy hablando, o cualquiera de nosotros que digamos que esas personas Dios las ama, pero que tienen que volverse al Señor, que tienen que salir de eso, nos van a hacer pedazos. Eso sale escrito. Y veo que en Chile no es la excepción, o sea, se está, ¿cómo se dice? Mucho, tremendo. Vamos a llegar igual que San Francisco, que esos hombres que caminan desnudos y los niños los ven y no les van a decir nada. Entonces dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días que vienen, jóvenes, son malos. Ahora, les voy a pedir que vayan a Proverbios, Antiguo Testamento, capítulo 13, versículo 20. Proverbios no lo marqué. 13, 20. Me voy a quedar con esta primera parte. Mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo andamos, ¿cierto? Ahora, Proverbios 13, 20. Dice así: el que anda con sabios, ¿sale eso, no, Katy? Dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Fíjense que dice necios. ¿Saben lo que significa necios? Sí, miren, quédense ahí. Voy a leer Efesios capítulo 5, versículo 15. No lo busque, lo voy a leer. Es el versículo que leímos anteriormente. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y ahora leamos aquí el Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Cuando Dios repite algo en la Biblia es porque le está dando un énfasis. Está diciendo que esto es importante, que lo consideremos. Nombra 2 veces la palabra necios y la nombra más veces. Entonces, ¿qué significa ser necio? Necio. Veamos qué significa. Necio, terco y porfiado en lo que hace o dice. Necio, también podríamos decir que es ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber. Necio, falto de inteligencia o de razón, o persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Me encanta esta parte, dice, persona que insiste en los propios errores, se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Entonces dice que si nosotros andamos con necios, características del necio, como sale acá, personas que insisten en los propios errores o se aferran a ideas o posturas equivocadas. Si tú te juntas con personas que son necias, tarde o temprano vas a ser quebrantado. Por ejemplo, ¿han visto ustedes que si se juntan siempre con una persona que habla chihuahua, se te va a pegar el chihuahua? Sí, sí. Yo tuve un tiempo que me juntaba con, bueno, en el colegio, todos mis compañeros cuando jugábamos baby hacían esto. No sé si ustedes lo han visto, o bueno, cuando vean el partido de Chile. Van caminando,
Están jugando a la pelota. ¿Han visto, no? Y a mí se me empezó a pegar. Yo empecé a jugar. ¿Cachai? Se pega. Entonces, dice que el apóstol Pedro, el que andaba con Jesús, Jesús le dijo: Pedro, tú me vas a traicionar. ¿Se acuerdan de esa historia, no? En las películas que muestran. Y el apóstol le decía: no, Señor, yo no te voy a traicionar. Y Jesús le decía: no, si tú me vas a traicionar. Jesús se lo llevaron preso. El apóstol estaba ahí viendo qué pasaba con Jesús. Y se le acercan personas y le dicen: oye, tú eres uno de sus discípulos. Y Jesús empieza a decir: no, yo no conozco a Jesús. Y dice esto: pero hablas como él. El apóstol Pedro hablaba como Jesús. Entonces, cuando tú te juntas con alguien, de alguna manera se te pega. Hay estudiantes del colegio que me dicen: profesor, hablo como usted. Se me pega como usted habla. Entonces, yo les digo, depende, usted examine en su corazón, ¿dónde pasa más metido? Si usted ve televisión, todo el día televisión, y ve solamente lo que le entrega el mundo, se le va a pegar el pensamiento del mundo, se le va a pegar cómo habla el mundo, se le va a pegar todo. Si usted busca más de Dios, se escudriña más su palabra, lo busca de todo corazón, usted va a hablar como habla el que creó el cielo y creó la tierra. Entonces, es por eso que Dios me dio esta palabra, y yo creo que era la palabra para los que estemos acá, que la escuchemos, que escudriñemos, que con diligencia, con rapidez, cómo está nuestro corazón, en qué andamos. Amén. Escudriñen esos, chicos, porque los tiempos que se vienen son malos. Entonces, nosotros habíamos leído unos pasajes de cómo nosotros enfrentamos esta crisis de que los tiempos se vienen malos para ustedes y para mí. ¿Cómo nosotros lo enfrentamos? Y habíamos llegado a un pasaje que sale en el mismo Efesios. Les voy a pedir que ustedes lo puedan buscar. Efesios capítulo 6. Que habla sobre la armadura de Dios. ¿Cómo enfrentamos este mundo que va de mal en peor y que viene con un pensamiento tan erróneo y que Satanás nos va a tratar de atacar? ¿Cómo nosotros nos enfrentamos a eso? ¿Por qué le digo cómo nos vamos a enfrentar? Porque va a llegar el momento, tarde o temprano, que la gente que les rodea los va a considerar como el más tonto, como que son súper aburridos, como que son anticuados. Celeste, ¿puede ayudar a buscar Efesios? Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículo 10. Versículo, vamos a leer del 10 al 13. ¿Ya? Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 13. Dice así: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. ¿Estamos bien? ¿Sale eso? Sí. Sí, dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Versículo 11. Atento a este versículo. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, con fuerzas espirituales y malignas en las regiones celestiales. Entonces, aquí podemos leer que la guerra no es contra personas, sino que son contra potestades espirituales que se les meten a las personas. Me atrevería a decir que lo comprobamos bíblicamente, que hay personas que son cristianas, como yo, como ustedes, que Satanás también puede obrar en nuestro corazón y podemos nosotros mismos ser instrumentos de Satanás y engañar o discutir. De repente, cuando tú discutes con alguien, con tu hermano en Cristo, y estás discutiendo y la persona se altera, puede ser el mismo demonio que está en esa persona. Tú tienes que lograr discernir si esa persona está con el Espíritu de Dios o está con el diablo. Entonces, dice, aquí Dios nos dice tres cosas. Póngase toda la armadura
Dios te está diciendo, ¿qué te está diciendo el Señor? Te está dando una orden. Ponte la armadura, no te está diciendo, oye, considéralo. Te está diciendo, ponte la armadura. Te está dando una orden. Te dice, Una obligación. una obligación, ponte la armadura y después te da una advertencia. Porque viene a atacar, ¿qué cosa? El diablo. Viene a atacar con todo lo que tiene, te advierte. Tercero, te da una esperanza. Te dice, vamos a leer aquí, en el versículo 13, dice, porque cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Que podamos resistir hasta el fin con firmeza. Nos está dando una esperanza de que podemos vencer a Satanás. No busque este pasaje, se los voy a... No a leer, se los voy a decir. Dice, frase. resistir al diablo y él huirá de vosotros. Eso sale en las escrituras, dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, tres cosas que Dios nos dice por estos medios, tres versículos. El primero te da una orden, ponte la armadura. Segundo, te da una advertencia. Te dice, va a atacar el Satanás. Tercero, hay esperanza. Que si nosotros resistimos a Satanás con toda nuestra armadura, el diablo se va a ir. Entonces, yo les voy a animar a que con estos tres versículos que hemos leído, tenemos que ocupar un paralelo con las cosas que han sucedido en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, habla sobre este pasaje. Por ejemplo, ¿ustedes conocen la historia de David y de Goliat? Ese grande con uno chico que le gana. Bien, yo les voy a pedir que ustedes vayan en el Antiguo Testamento a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Estoy terminando. Primera de Samuel. Fines. Uy. Mi Biblia tenía subrayada. ¿Está en el antiguo o en el nuevo? Antiguo. Primera de Samuel, capítulo 17. El gran Samuel. Murió. ¿Ah? Murió Samuel. ¿Murió Samuel? Sí, en la teleserie. Ah. Bien. Justo dejé mi Biblia en mi casa. ¿Cuál era? Primera Primero de Samuel. Samuel. 17. ¿Te ayudo? Justo lo tenía en mi Biblia y no lo alcancé a notar. Pero no importa, no importa. Bueno. Hay una parte que el pueblo de Israel estaba en un día malo porque estaban en guerra. ¿Estaban en guerra con qué pueblo celeste? Filisteo. Con los filisteos. Entonces estaba el pueblo de Israel y estaban los filisteos. Entonces, el pueblo de Israel podríamos decir que somos nosotros. Y el pueblo de Israel estaba en guerra con los filisteos. En este caso, el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, el pueblo de Israel, como estaba en guerra, estaban viviendo un tiempo que era malo, que era de dificultad. Entonces, nosotros también tenemos una guerra espiritual. Estamos en guerra con el pensamiento, con la corriente que tiene este mundo. Entonces, estamos viviendo las mismas circunstancias que estaba viviendo este pueblo de Israel. Ahora, dice que había un hombre que tenía a los filisteos que se llamaba Goliat. Era un hombre que desde su juventud venía entrenando en las batallas y era un gran guerrero. Y dice que era bastante alto, era como, yo creo que Aquí más sale. alto que los jugadores de la NBA. Aquí sale. ¿Sí? ¿Sale ahí? Capítulo, o sea, versículo 4. ¿Qué dice? Dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura 6 codos y un palmo. ¿Tú sabes lo que significa Galadín? Paladín. Paladín, Es ¿sabes? un guerrero. Es como el mayor, así como el más bacán.
Sí, es como el más bacán de todos. Sí, es como un guerrero destacado, más que el resto. Entonces, ese guerrero, Goliat, podríamos ponerlo como una figura que es el mismo diablo, que viene a molestar al pueblo de Israel. Y dice que lo venía a molestar de día y de tarde por 40 días. Entonces, estamos en una guerra espiritual y aparte de estar en una guerra espiritual tenemos a este Goliat, a este demonio que nos viene a atormentar nuestras vidas de mañana. ¿Contra quién estaban en guerra? Contra los filisteos. Israel contra los filisteos. Y los filisteos tenían a un guerrero que era el más importante de todos, que era Goliat, este gallo que era bien alto. Y este gallo que es alto podríamos decir que es el diablo. Goliat iba a molestar al pueblo de Israel durante la mañana y durante la tarde, durante 40 días. Así está Satanás, que nos quiere atacar durante la mañana y durante la tarde. Entonces, si nosotros vivimos la vida así como un pajarito, no nos damos cuenta, entonces Satanás nos tiene comiendo de su mano, porque tarde o temprano va a llegar a tu vida y te va a pisotear y te va a dejar abajo. Entonces, tenemos que estar velando, tenemos que estar atentos cómo ataca Satanás. Y esta palabra no es para ustedes, esta palabra es para mí, porque Dios me ha mostrado que Satanás me quiere atacar. Entonces yo tengo que cubrirme con toda la armadura de Dios, y yo sé que si Satanás me quiere atacar a mi vida, va a querer atacar la suya también. Entonces por eso le estoy dando todas estas cosas para que usted las considere. Entonces sabemos que Goliat buscaba al pueblo de Israel durante la mañana, durante la tarde, ver cómo destruirlo, y asimismo Satanás lo va a hacer con nosotros. Entonces, aquí aparece un muchachito que se llama David. Entonces, dice que David le hizo frente resistiendo a Goliat. Entonces, si David se presentó delante de Goliat presentándole resistencia, yo hace poco le leí unos pasajes que salen en Santiago, dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. David le hizo frente a Goliat, un jovencito. Ojo con esto, ya estoy terminando, chicos. Voy a parar un poco para que me gusta a mí, pero quiero que entiendan algo. Miren, les voy a contar un poco la historia. Versión Freddy. ¿Ya? Entonces, Goliat desafió al pueblo de Israel diciéndole que se presentara uno de ellos, y el que se presentara iba a pelear con Goliat. Si ese joven o la persona que se presentara le ganaba a Goliat, entonces ¿qué iba a suceder, Celeste? Todo el pueblo de Israel le iban a servir a los filisteos De esclavos. como esclavos. ¿Y si ganaba David? Al revés, todos los filisteos iban a servir como esclavos a Israel. O sea, para campo, o sea, no iban a morir todos, sino que era una lucha hombre con hombre. Entonces, todos tuvieron temor, y salió uno que dijo: yo voy a pelear por Israel. Y era un jovencito, era un pastor de ovejas. Entonces, Saúl, el rey de Israel, le dijo: ya, te voy a poner mi armadura. Y le pone todas las... Ojo, que dije, le va a poner las armaduras. Le puso la armadura, pero ojo, ¿era armadura de Dios o armadura de este mundo? De este mundo. De este mundo. Le puso la armadura de este mundo a David. Y David se puso la armadura, y David dijo: no me puedo mover bien con esta armadura. Y dijo: no. ¿Y qué hizo? Ojo, pero que por favor traten de entenderlo. Se sacó la armadura. ¿Qué tienen que hacer ustedes para enfrentar al diablo? Sacarse la armadura de este mundo. Sacarse esa armadura. Y David va y se enfrenta a Goliat, y no va con la armadura del mundo, sino que va con la armadura de Dios. ¿Y qué es la armadura de Dios? La armadura de Dios simplemente, chiquillo, es luz. ¿De acuerdo? Entonces, él va a enfrentarse y dice: yo vengo con Jehová de los ejércitos. Con él yo vengo a enfrentarte. Sí, la armadura del mundo, sino que fue con el poder de Dios. La armadura es el poder de Dios. Dijimos que la armadura, ¿qué tenía? De Dios. Es una figura, pero dice que tenía casco, tenía un cinturón, ¿qué más tenía? Una coraza, tiene un escudo, tiene una espada, tiene calzado. ¿Qué era la espada? La palabra. La palabra de Dios. ¿Qué es el escudo? La fe. La fe. Y vamos a describir las otras, pero yo quiero que entiendan esto. David
se puso la armadura del mundo, se la tuvo que sacar para enfrentar a Satanás. ¿Se entiende? Entonces, David, con el poder de Dios, hizo resistencia a Goliat, a Satanás, y lo que sale en Santiago, en el 4.º versículo, versículo 7, dice: resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces, yo quiero que vayamos al versículo 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 38. Justo. Ya vamos a terminar. Ya. ¿Estás ahí, Katy? Ayúdala, Sole. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 38. ¿Lo encontraste, Hugo? ¿Te gusta? Ya. Hugo. Mira, y porque ya estamos concluyendo. Dice: y Saúl es el rey de Israel. Dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David le echó de sí aquellas cosas. ¿Sí o no que es verdad lo que me estaba contando? Se sacó la armadura del mundo. Entonces, Y tomó su callado. vamos a dirigirnos al versículo 42. Nos vamos a saltar al 42. Aquí habla el Goliat, ¿ya? Dice: y cuando el filisteo, Goliat era israelita, ahora filisteo. Filisteo. Dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Ustedes son unos muchachos como David. Rubios. Ojo, ustedes pueden ser más sabios que una persona que tenga 80 años de edad. Con la palabra de Dios pueden ser más sabios que una persona de 80 años. Muchas veces he tenido que aconsejar a personas de mucha edad y yo soy más joven, pero yo le digo: mire, por mi experiencia yo no lo puedo ayudar, pero sí con lo que sale en las escrituras, porque cada vez que usted que aplique la palabra de Dios en su vida va a ser bueno. Entonces, ¿qué versículo queda? 42. 42. Ahora 43. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Versículo 44. Ojo con esto, estoy terminando. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. O sea, Goliat le dijo que su cuerpo se lo iba a dar a las bestias del campo, a los leones. Terrible. Versículo 45. Así debería decir Chile el partido. Versículo 45. Dice: entonces dijo David al filisteo. Interesante. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has provocado. Entonces, diciéndole: me viene el mundo a atacarme con todas las cosas, con todos los dardos del enemigo, pero yo voy a decir: yo vengo con la armadura de Jehová de los ejércitos a hacerte frente y te voy a cortar la cabeza. Resultado de aquello: Le cortó la cabeza. siempre hay uno que está Mira. observando. Va a haber uno que te va a ver en una crisis. A ustedes y a mí nos va a ver en una situación difícil. Y nosotros vamos a decir: yo vengo con la armadura de Dios, que el que creó los cielos y la tierra, y te vengo a enfrentar. Y voy a llamar a las cosas que no son como si fuesen. Voy a llamar a las cosas que no son como si fuesen. No, mi hijo o mi mamá tiene cáncer. No, Dios la puede sanar. No, es que mi hijo está siendo atormentado por un demonio. Dios lo puede liberar. No, es que estoy en la crisis económica más grande. Dios es dueño del oro y de la plata. Y tú vas a salir de esa condición. Entonces hay que llamar a las cosas que no son como si fuesen, pero lo que está escrito en la palabra de Dios, resultado de aquello:
tarde o temprano hay una persona que está mirando que van a decir, ¿quién es ese joven? ¿Quién es esa señorita? ¿Quién es ese muchacho que habla como los dioses? Yo lo quiero para mí. Yo lo necesito, búsquenlo. Eso va a suceder. Se los digo porque yo lo he vivido. Y ustedes lo van a vivir. Miren. Estoy terminando. Ahora sí estoy terminando. Miren. Versículo 46. David sigue hablando. Dice, Jehová entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¿Sabían eso, no? Sí. Que David le cortó la cabeza a Goliat. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Qué sucedió? David vino con toda su armadura y ¿qué hizo? David simplemente con una piedrecita lo mató. Dice que le tiró una piedra y se le quedó estancada acá. Dice que cayó Goliat, tomó la espada del mismo Goliat y le cortó la cabeza. Tomó la cabeza y se la mostró a los filisteos, diciéndole, este es el poder de Dios. Te vinieron con todo, con el mejor soldado, con todas las vestiduras, y yo vengo con el poder de Jehová de los ejércitos. Lo que vivió David lo tenemos que vivir nosotros. Entonces, ¿cuál era el mensaje de hoy día? Como David, sácate la armadura del mundo y ponte la armadura de Dios, para hacerle frente a Goliat y decirle, te voy a cortar la cabeza. Si tú le dices, te voy a cortar la cabeza, le estás haciendo resistencia. ¿Qué va a suceder? El resultado de aquello, Satanás se va a ir, no te va a poder atacar. Amén. Amén. Esa era la palabra del día de hoy. Que el Señor los fortalezca, llénense de la armadura de Dios, escudriñen sus corazones, y si le dan 1 centímetro a Satanás, se puede apoderar de toda su vida. Uno puede estar viendo pornografía y son como parásitos que se consumen tu cuerpo, consumen tu mente, pueden llevarte al punto de engañar a tu pareja. 1000 cosas. A veces las amistades que tienes, escudriña, ve cómo son tus amistades. Si tus amistades hablan de la cintura para abajo, mejor déjalos de lado. No vaya a ser que tarde o temprano te metas con prostitutas. Le pasó a un amigo, no voy a decir el nombre, se llama Ángel. Me acuerdo. Me hablaba que siempre en el trabajo hablaban de la cintura para abajo. Resultado de aquello, llegó a mi casa después de 3 años. Freddy, quiero hablar contigo, me quiero suicidar. Me iba en el auto, me tapé los ojos, iba manejando para suicidarme. ¿Qué te pasó? No, odio mi vida. Y claro, en su tiempo se acostó con prostituta, la pasaba chancho, súper bien, la vivió, pero cuando dicen espectacular, 2 años, 3 años, quería puro matarse. Pregúnteme hoy día cómo está su vida. Mal. Pésimo. ¿Dónde está el joven con las cadenas, el rockero y a las minas y todas las cosas? Veo la vida de él, veo mi vida y digo, gracias Señor por cuidarme. La diferencia la de él con la mía, simplemente es que yo lo único que hice fue decir, Señor, socórreme. Él fue más duro de corazón. Entonces yo le animo, chiquillos, que escudriñen, vean las amistades que tienen. Vean qué están escuchando. Si en la televisión estás viendo algo que te hace mal, mejor no lo veas más. Amén. La próxima estudio voy a hablar de la armadura, toda la armadura de Dios. Ahora Dios me mostró esto, que se saquen la armadura del mundo y pónganse la armadura de Dios.